La infancia y la juventud del Chapo Guzmán es bien interesante, entre ello porque nace en el 57 en Tuna, un municipio, un espacio muy pequeño de Sinaloa. El Chapo Guzmán tiene una infancia que está situada particularmente en una zona geográfica que se conoce como el Triángulo de Oro en México, los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, que es principalmente donde se concentra gran parte de la producción de tráfico de droga. Inicialmente hijo de granjeros, de campesinos, familia tradicional, pero en este punto particular él empieza con marihuana y con cocaína, y es que recordemos que en esta zona es uno de los puntos donde mayor hay producción, prácticamente en todo el país, tanto de marihuana como de amapola. Pero inicialmente inicia con algo interesante. En las plazas de mercado su tío le enseña cómo se generan los cargamentos, primero de manera formal, y posteriormente él empieza a introducir en estos cargamentos microdosis de marihuana. El que manejaba un cartel importante en esa zona era Miguel Ángel Félix Gallardo, y él años después fue perfeccionando el negocio y funda lo que fue el cartel de Guadalajara. Entonces, cuando ya está fundado el cartel de Guadalajara, el Chapo ya tiene experiencia en este tema del narcotráfico, que como desde niño estaba metido en el tema del cultivo de marihuana, y se incorpora a las filas del cartel de Guadalajara. Y ahí es que comienza a trabajar de a poco, viendo el tema logístico, y comenzó a destacar, ¿no? Por tener la innovación de lo que es todo el tema del traslado, de la mercancía, tema logístico, era muy puntual, y entonces de a poco fue escalando. Algunas de, como se dice, leyendas urbanas dicen que él alcanzó a tener su propia plantación de marihuana antes de los 12 años y que allí él podía hacer una distribución en lo que se conocía como entornos escolares. Posteriormente, otras fuentes un poco más técnicas dicen que su familia y especialmente su tío estaban inmersos en este negocio desde hace muchos años, lo que le dio la facilidad no solo de poder generar el traslado de este tipo de drogas y de los insumos, sino de mimetizarlos en diferentes productos, especialmente en legumbres y hortalizas. Incluso siendo menor de edad ya empieza a generar algo que se llama carrito, y es llevar las ganancias de un punto A a un punto B de este tipo de sustancias. Luego de eso genera un grupo que se conoce Las Palmas. Las Palmas tenía un subjefe, digamos, que se conocía en su momento como el Pueblerino. Este personaje no era muy visible y realmente lo que hacía era permitir que en los cargamentos de diferentes frutas y verduras se llevara también sustancias. Este grupo llegó a consolidarse con más de 25 personas en el grupo central y 12 satélites, es decir, personas en otros puertos que recibían. Allí empieza a generar atención a diferentes carteles que todavía no estaban tan grandes como los conocemos hoy, pero que estaban pendientes de las rutas, y ese en algo se había especializado el Chapo, era en poder generar rutas y esconder las sustancias, y eso llamó la atención de diferentes carteles. Recordemos que este cartel no es nuevo, ha mutado en 4 oportunidades con divisiones, subdivisiones, pero al final lo identifican a él por la facilidad que tiene y los contactos que tienen diferentes. Cuando el Chapo tenía 15 años, empezó a vender marihuana en Culiacán con la ayuda de su tío, un señor que se llama Pedro Avilés Pérez, que es considerado uno de los pioneros del narcotráfico en México. Este contacto le permitió al Chapo iniciarse en el negocio y establecer conexiones con figuras claves del narcotráfico. De hecho, en las décadas del 70 y del 80 trabajó para Miguel Ángel Félix Gallardo, que es el líder del cartel de Guadalajara, conocido como el Padrino, por algo se le daba ese sobrenombre. Durante este tiempo, Guzmán ascendió de forma muy rápida dentro de la organización gracias a su eficacia y a su ambición. Una vez que Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado y fue detenido, se divide en facciones este cartel, y ahí es que él toma control de una facción, y especialmente en la zona de Sinaloa, y él termina fundando y creando este cartel de Sinaloa, enfocado especialmente en lo que era marihuana y opio. ¿Por qué? Porque en esa época la guerra contra la droga de Estados Unidos comenzó, la milicia, los cuerpos militares comenzaron a controlar los accesos, especialmente por la zona de Florida y por la zona de México, y entonces dificultaron lo que era el transporte de cocaína, y es ahí que aprovecha el momento para impulsar lo que era el tráfico de marihuana y de opio.
Es importante decir que él siempre ha sido estratega. Para poder ingresar a este tipo de organizaciones y de carteles, no solo en México, sino en Colombia, en Perú, en Ecuador, hay 4 perfiles que son fundamentales. Uno, los estrategas, y es cómo sacamos la droga, cómo podemos esconderla. La segunda, el manejo de las finanzas. La tercera es toda la situación para llamar más personas, para convocar, para hacer que la organización crezca. Y la última es el de armamento y protección. Los estrategas son de los perfiles más queridos al interior de esas organizaciones porque es el cerebro de la organización. Y él empezó a especializarse en ello. ¿Cómo empieza entonces? Primero, generando unas ideas de microdosis, luego unas de cargamento, pero luego lo más importante es que genera una red hacia Estados Unidos y lo hace con mecanismos poco convencionales. Mientras el resto de los carteles estaban buscando las grandes formas y tecnologías, él de forma muy manual y artesanal logró conquistar más de 27 puntos de distribución posteriormente en Estados Unidos. El Chapo se ganó el apodo del Rápido. ¿Por qué? Debido a su habilidad para transportar las drogas rápidamente desde México hacia los Estados Unidos. Durante este tiempo se encargaba de coordinar envíos de cocaína provenientes de Colombia para el cártel de Guadalajara. Su ingenio para crear rutas seguras y eficientes lo hizo destacar en este entorno. Y también fue un gran intermediario con los cárteles colombianos. A principios de los años 80 estableció contacto directo con los líderes del cartel de Medellín, como con el señor Fabio Ochoa y con el mismo Pablo Escobar. Y esto marcó un punto clave en su carrera al involucrarse en el tráfico de la cocaína. Posteriormente, él también ejerce y cumple un rol de protección y de contacto con distribuidores en Estados Unidos. Él ejerció, sobre todo en su participación en el cartel de Guadalajara, una participación muy activa con proveedores en la ciudad de Chicago y que mediante la incorporación y el control de las rutas de tránsito desde Estados Unidos hacia la ciudad de Chicago controlaban toda la distribución y cadena de proveedores en el Midwest de Estados Unidos. O sea, esa era como la tercera parte de su fase de evolución como en su carrera criminal. Y la última ya es un rol de liderazgo y ejercicio que cumple con la estructuración del cartel de Sinaloa durante la década del 80 hasta su última captura a mediados de 2015. Él tenía una personalidad de liderazgo dentro de sus características, ¿no? Entonces, esa capacidad de liderazgo le ayudó bastante a conectarse dentro del grupo y llegar a liderar. Además de su capacidad de inteligencia, liderazgo, también era una persona muy convencedora, muy carismática, convencedora, manipuladora. A pesar de que no tenía un nombre particularmente formado, tenía una habilidad social. Y esa habilidad social le dio para poder hacer alianzas estratégicas con diferentes partes y por eso fue su imperio. Y después empezó a construir alianzas con otros cárteles en Sudamérica, en Centroamérica, en Salvador, en Guatemala, en Colombia y empezó a hacer alianzas diferentes partes. Esa fue la primera que hizo. Y algo más empezó a hacer. Él empezó la diversificación del portafolio, es decir, no solo cocaína, también heroína, es el Chapo Guzmán. Entonces hace básicamente 2 cosas. Diversifica, uno, el portafolio, no puede concentrarlo, lo que se diría, no puedo colocar todos los huevos en la misma canasta, lo que hace tal cual, lo que hace una empresa financiera. Y lo segundo es que crea alianzas, no puedo estar solo. Entonces, antes los carteles eran muy centrados sobre ellos mismos y claro, pues eso daba a que se fueran destruyendo. Este lo abre, entonces entiende cómo se relaciona con los diferentes carteles y diferentes instituciones criminales que hay. Logró cooptar a las autoridades de forma directa en los municipios especialmente olvidados, que quiere decir donde no había inversión. Y lo segundo son las comunidades y especialmente los gremios. Cuando veían que salía una ley, una normativa, algo que iba contra ellos, lo buscaban en son de protección. Y él terminó siendo una suerte de benefactor para ciertos grupos poblacionales e incluso con inversiones especialmente para jóvenes, espacios deportivos, recreo deportivos, el acompañamiento a lo que la misma comunidad decía capital semilla, es decir, daba plata para microempresas y desarrollo, y las personas terminaban defendiéndolo prácticamente, incluso pidiendo que llegaran a sus comunidades. Eso, por supuesto, le permitía a él tener control, favorabilidad y ahí meter y relacionar todo su actuar delictivo.
El Chapo Guzmán, creo que las principales estrategias que utiliza son tres, diría. La primera es la construcción de un gran sistema de túneles que conectan la frontera norte de México con Estados Unidos para transportar droga. Eso le permite, en un primer lugar, facilitarse su cadena, disminuir los costos en términos de movilización y reducir los costos también de control de corrupción de agentes oficiales y por lo tanto ascender en sus ganancias. Además de los túneles, el cártel utilizaba aviones, utilizaba submarinos, barcos pesqueros, trenes cisterna e incluso latas de productos legales como jalapeños, muy consumidos en México, para el contrabando de las drogas. Estos métodos permitieron mover grandes cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos y desde ahí hacia los mercados internacionales. Lo segundo que hace el Chapo Guzmán, que se le atribuye más bien al Chapo Guzmán, que me parece que puede ser interesante, es él genera toda una política flexible, implementa una política flexible de alianzas con organizaciones criminales pequeñas, principalmente en las zonas fronterizas, para permitirle presencia en lugares donde la organización, el cartel de Sinaloa, no tenía presencia, pero mediante una política de alianza permitirle acceso a pasos fronterizos, lo que es súper interesante en términos de control de rutas de tránsito, y por otra parte también con organizaciones criminales locales, pequeños productores. Entonces flexibiliza y un poco terceriza toda la operación. También destacó por sus alianzas con los cárteles colombianos. Guzmán estableció relaciones directas con los principales cárteles colombianos, como el cartel del Norte del Valle y el cartel de Medellín. Estas alianzas le aseguraron un suministro constante de cocaína y le permitieron expandir sus operaciones a nivel mundial. Y el tercero, que si bien todas las organizaciones criminales lo realizan, lo que me parece interesante también del Chapo Guzmán y que ejerce también en su momento, es la capacidad de establecer alianzas de largo plazo, durables, de cooperación y de corrupción con agentes del Estado mexicano. Otro tema que lo destacó fue su institucionalización de la corrupción. Una de las estrategias más eficaces que él tuvo fue la compra sistemática de funcionarios públicos, de policía, de militares y de políticos no solo en México, sino que en todo el mundo. Esto le permitió operar con impunidad durante muchos años y proteger sus actividades delictivas. Durante su liderazgo estuvo marcado por un nivel extremo, indescriptible de violencia, utilizada como una herramienta ¿para qué? Para consolidar su poder, para eliminar a los rivales y mantener un control territorial. Durante su mandato, el cártel se convirtió en una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y de las más temidas en México. ¿Qué hacían? Bajo la dirección del Chapo, libró guerras sangrientas contra otros grupos criminales, como el cártel de Tijuana, los Zetas y el cartel del Golfo. Estas guerras que incluían masacres, asesinatos selectivos y enfrentamientos armados que dejaron miles de muertos. Y no es una cifra dicha al aire, literalmente eran miles de muertos. El nivel de violencia fue bastante alto porque ellos llegaron a manejar y hasta ahora manejan armas de alto calibre tipo militar. Ellos además entran en muchos conflictos para lo que es el control territorial, y eso significa que a nivel urbano muchas veces terminan peleando con otros cárteles y eso termina en un desenlace violento en lo que es la parte ciudadana, ¿no? La violencia de Chapo Guzmán se dice que por lo general él participaba personalmente de eliminar a su adversario. Alguien habla de que también dentro de esa personalidad, ¿no es cierto?, de liderazgo que él tenía, se escondía una persona muy agresiva, que a sus adversarios los torturaba y él personalmente iba y los liquidaba. Entonces eso también le hacía ver dentro de la organización como una persona de miedo, de temor. Queda claro que en todo este recorrido, Guzmán se caracteriza por haber puesto en evidencia la fragilidad del Estado mexicano para controlar el narcotráfico. Fue parte consustancial de la guerra
que ha vivido y vive México por la confrontación entre bandas y con el Estado mexicano. El Chapo Guzmán tuvo la habilidad de lograr articularse a los carteles sudamericanos, particularmente colombianos, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, que tenían el manejo de el cultivo, de la materia prima, de la producción de la cocaína, del embarque de la cocaína. Y él y su organización, el Cartel de Sinaloa, tuvo la capacidad de asegurar los embarques a su llegada a México, a la costa del Pacífico, y asegurar su traslado por territorio mexicano hasta cualquiera de las 3 entradas por Juárez, por Tijuana o por Tamaulipas, hacia territorio americano. En ese contexto ha tejido alianzas y luego ha tenido una seria rivalidad y enfrentamiento, como el que tuvo en su última etapa con el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Mantuvo relaciones complejas con otros cárteles mexicanos y organizaciones extranjeras que oscilaban entre alianzas estratégicas y rivalidades violentas. Estas relaciones fueron clave para consolidar su poder como una de las organizaciones más poderosas del mundo. Por ejemplo, durante la década de 2010, el Cártel de Sinaloa formó alianzas con grupos como el Cartel del Golfo, la familia michoacana y los Caballeros Templarios. ¿Para qué? Para enfrentar a enemigos comunes como el Cártel de Tijuana, los Zetas, y el CJNG, que es el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Estas alianzas le permitieron expandir su control territorial y fortalecer sus operaciones en regiones clave para el narcotráfico. Él no le interesaba en la última fase de su cartel poder conquistar México, sino poder conquistar Estados Unidos. Y eso le disminuyó las tensiones y enfrentamientos con otros carteles mexicanos. Sin embargo, ¿en qué sí era lo que competían? En la producción, en los insumos y en el transporte. Ahí fue donde se generó una disputa fuerte. Sin embargo, él estaba todo el tiempo concentrado en cómo llegar a Estados Unidos. El cártel mantuvo conflictos históricos con organizaciones como el Cártel de Tijuana, liderado por los Arellano Félix, los Zetas, y más recientemente el ya mencionado CJNG. Estas disputas derivaron en guerras sangrientas por rutas de tráfico y territorios estratégicos. En particular, la rivalidad con el Cartel de Jalisco Nueva Generación se intensificó tras la captura del Chapo, ya que ambos grupos compiten por ser los principales actores del narcotráfico en el mundo. El estilo de vida de la familia, que incluso gran parte de las informaciones que llevaron a Estados Unidos a poder identificar dónde estaba, cayeron porque la fortuna se distribuía entre la familia y no directamente con él. Incluso personas cercanas dicen que era una persona absolutamente sencilla, cero ropa de marca, no tenía grandes autos de lujo, grandes propiedades, y no pasó, como se dice, de la pobreza a la riqueza en un solo minuto. Sabía mover muy bien el dinero y sobre todo lavarlo, y algo importante aquí es que con el apoyo de esas organizaciones, a pequeñas empresas y demás, lograba lavar el dinero, como se dice popularmente, es decir, pasarlo a las arcas formales y reales sin que estuviese en una cuenta de él, en un botín de él o en una huaca. Pero adicional a todo esto, su familia sí no era tan humilde como se dice popularmente, y ellos sí generaron una suerte de visibilidad. Es importante también aquí decir que en el 2013 este personaje quedó en la lista de las 67 personas más poderosas del mundo, y cuando hablamos de riquezas, entre las 1200, y estamos hablando que es una situación particular porque incluso la Forbes, que es una publicación formal, llegó a incluirlo porque era tanto el nivel de dinero que movía, así fuera de forma irregular, que sobrepasaba a muchos multimillonarios de orden formal. Según lo que se dice en el juicio en Nueva York, su fortuna podría haber llegado a los 14.000 millones de dólares. En la revista Forbes, él figuraba con 1.000 millones de dólares. Y en la pena del comiso, el comiso superó los 12.000 millones de dólares. Pero según investigaciones recientes, no hay evidencia contundente para indicar que su fortuna llegara a esos números. No hay cómo cuantificarlo porque debido a la sofisticada y muy elaborada red que él tenía para el lavado de activos. Por lo tanto, señalar de cuánto era su fortuna
no estamos en una condición, digamos, científica de señalarlo. ¿Por qué? Porque fue muy sofisticada la forma en que él lavaba los activos. Las autoridades desde hace más de 30 años lo tenían en el radar. El problema es que sus estrategias para evadir a las autoridades iban desde cambio en su fisionomía, incluso se habla de cirugías plásticas, de cambio, aumento, disminución de peso constante que solía manejar. 2, un bajo perfil, a diferencia de otros capos como se conoce, no salió inmediatamente a comprar grandes propiedades, elementos, sino lo que hizo fue a partir de su familia distribuir la riqueza. Por eso se dice que es un negocio familiar. El Chapo logra evadir la acción de la justicia durante décadas mediante una combinación de varias estrategias que incluían, como señalamos delante, la corrupción, la ingeniería, disfraces y un profundo conocimiento del terreno. Estas tácticas que le permiten obviamente escapar en varias ocasiones y mantenerse fuera del alcance de la justicia. ¿Cómo? Él soborna a funcionarios en todos los niveles del gobierno mexicano, desde el policía más humilde hasta el general con más experiencia, ¿bien? Y durante su juicio en Nueva York, varios testigos revelan que incluso pagó sobornos multimillonarios a expresidentes y otros altos funcionarios para garantizar su corrupción y evitar así que lo capturen. Bueno, fue capturado muchas veces, fue capturado 7 veces en total, de ellas 2 prófugo de prisiones de alta seguridad. En la última, Estados Unidos logra, en articulación con las autoridades mexicanas, poder buscar 2 puntos donde quizás estaba. Y aquí fue algo importante porque fueron 2 operaciones en simultánea. Había información casi equitativa, se puede decir que estaba en cualquiera de los 2. Pero sin duda alguna la inteligencia norteamericana ganó, logró y llegó a la extradición. Hoy se encuentra en una de las prisiones de mayor seguridad en lo que se compone como una pena demostrativa de la pena máxima, que en este caso pues es la pérdida de la vida, o como se dice en Estados Unidos, la condena de muerte. El 2016 él comenzó, bueno, un poco antes, durante esos años 2015-2016, comenzó a tener comunicación con la actriz Kate del Castillo, y es ahí donde él la invita a ella junto a Sean Penn, porque él tenía el deseo de que se le haga una película autobiográfica, una película sobre su vida, ¿no? Y al tener esas comunicaciones, la invita y llegan a tener una reunión en una zona muy remota ahí en México, pero durante todo ese intercambio de comunicación, de contacto, es que las Fuerzas Armadas mexicanas estaban realizando un operativo de inteligencia. Y es ahí, en ese momento, que aprovecharon para realizar un operativo y atrapar al Chapo. Y eso fue ya el último operativo y el último arresto en el que ya se le trasladó a Estados Unidos. Fue condenado. La sentencia impuesta a Guzmán, recordemos que Estados Unidos tiene la sentencia de muerte, y lo que hace es que se pueden dar varias cadenas perpetuas. La mínima efectivamente es una, está en este momento cursándola en una prisión de Alcatraz. Esta prisión está, o más bien el pabellón de Alcatraz, que es la de máxima seguridad. Incluso su abogado, a cierre de 2023, dijo que era tal la seguridad que ninguno de los guardas hablaba español, que se le prohibía tener cualquier tipo de contacto, que no había salido en más de 6 meses a la luz del sol, que estaba en una celda de 2.2 y que tenía un círculo de cuidado de 6 anillos con más de 300 personas a cargo. Y esto lo que demuestra es que evidentemente Estados Unidos no solo, como se dice popularmente en la justicia, le tenía ganas, sino que no quiere que salga. Ahora, sin embargo, desde México se estima que él sigue manejando las finanzas, y las sigue manejando por un medio de subordinación tercerizada. ¿Qué quiere decir? Logró que su familia supiera tanto cómo se organizaba que hoy tiene diferentes núcleos para que funcione y le alcanza a entrar algo de dinero. El Chapo Guzmán hoy en día es uno de las imágenes y personajes de lo que es el narcotráfico más grande del mundo. Muchos aún dicen que él llegó a ser más grande y a tener más control y dominar más el negocio que Pablo Escobar. Él ya ha dejado toda una corporación, que es el Cartel de Sinaloa. Más allá de que él esté a cargo o no,
ya se mueve como una empresa, además de que tiene mucho apoyo social el cartel de Sinaloa, ¿no? Dado que ellos también retribuyen de alguna manera a la sociedad y a los más necesitados dentro de la población. Entonces, no solamente es que ya tienen un control a nivel de fuerzas armadas, paramilitares, sino que también tienen un respaldo de la población. En el top 10 de los narcotraficantes más importantes de la historia moderna está en el top 5, y es que si bien algunos lo han querido comparar con los grandes capos colombianos, no es equiparable porque los momentos históricos eran distintos, pero sí se dice que en términos de poder fraguar nuevas formas, de abrir caminos y sobre todo del juego de ajedrez que tenía en su cabeza, es uno de los más poderosos. Sin duda que tenía un influjo y ha dejado una herencia bastante importante dentro del funcionamiento de organizaciones criminales, que previo a su irrupción y al liderazgo que tiene en este mundo, no estaban presentes y que tienen que ver con lo que ya te mencionaba, esta idea de establecer unas dinámicas de estructura criminal más bien flexibles, ser flexible también en términos de sus políticas de colaboración y alianza con otras organizaciones criminales, esta idea de tercerizar algunos tipos de servicios que faciliten su operación, tanto en términos que la hacen más liviana, menos costosa y más durable, y a la vez menos centralizada, y lo que permite, por sobre todo, y esto yo diría que una de los legados más importantes, permite la perduración del cartel de Sinaloa a pesar de la detención de su principal figura o el asesinato de otras figuras que tuvieron un rol importante, como el Azul o el Mayo. El operativo que terminó con el arresto de Joaquín El Chapo Guzmán.